octavo periodo desde nuestra forma de contabilizar las cosas, pero que es la novena vez que nos sentamos aquí. Entonces hubo un periodo base, un periodo que sirvió para confirmar validez de cuestionario, etc. Es decir, hoy empezamos el cuarto año de índice de expectativas de los directores de marketing. Y yo creo, hace 6 meses, cuando nos sentamos aquí también, lo comentábamos, que estábamos bastante satisfechos de los resultados que teníamos, en la medida en la cual estaban siendo capaces de anticipar tendencias, situaciones de mercado, etcétera, etcétera. Y una buena noticia en el mismo territorio de cosas es el que hemos estado viendo con InfoAdex a lo largo de estas últimas semanas, la correlación que había entre lo que teníamos como expectativas de inversión publicitaria y lo que luego estaban siendo inversiones publicitarias reales controladas por InfoAdex. Y hay una gran correlación, yo diría, de un conjunto de aproximadamente 70 y tantos datos, si desglosamos semestres, años, sectores, etcétera, etcétera. Creo que salvo en 4 semestres en un sector concreto, en todo lo demás había correlación, en la medida en la cual nosotros estamos denominando correlación que si el índice dice va a crecer la inversión publicitaria, luego la inversión crecía. No el que nosotros estemos diciendo más 2 y luego crezca más 2, o digamos más 7 y luego crezca más 29, que no es ese nuestro objetivo, como sabéis, en la medida en la cual esto es un índice quanti-quali, pero sí capacidad para decir por adelantado lo que luego iban a ser realidades en términos de inversión publicitaria. Y eso para nosotros, y creo que para los que venís aquí a emplear una parte de vuestro tiempo para escuchar lo que decimos, son buenas noticias en la medida en la cual lo que contamos luego se neutralizará en el mercado, al menos en el de la inversión publicitaria. Nos es mucho más difícil saber si en el sector financiero el segundo semestre del 2009 comparado con el último, etcétera, etcétera. Pero cuando tenemos capacidad de analizar cosas, como en este caso lo ha sido con InfoAdex, creo que tanto para Sinovate como para nosotros es muy buena sensación, y para ellos que se dedican a estas cosas profesionalmente todavía más, tengamos un índice que pueda prever lo que va a pasar luego contrastado con la realidad. Dicho eso, yo creo que hoy vamos, como siempre, a seguir ese orden, aunque yo cuento los temas más globales, más generales. Julio luego hace el análisis por sectores y al final yo vuelvo para comentar los elementos cualitativos de nuestros cuestionarios y al final de todo, por supuesto, las preguntas, comentarios, dudas o que queráis, y os entregaremos el informe completo para acabar esta media hora, 40 minutos, que supongo que será la duración de nuestra presentación más debate. Bien, como os decíamos en la nota de convocatoria, yo creo que estamos contentos porque después de 3 años los índices que veis ahí vuelven a ser positivos en ventas totales, en ventas propia compañía y en previsión de inversión publicitaria. Desde diciembre de 2007, que presentábamos el primer semestre de 2008, no volvíamos a tener juntas 3 mases, aunque sean mases de un tamaño reducido, más 0,4, más 0,7, no es para dar grandes saltos, aunque esto, repito, sea un índice quanti-quali, pero siguen siendo en positivo. Ahora cuando pasemos a la serie histórica se ve todavía más claro, desde qué lejos no teníamos montoncitos que subían y sí teníamos muchos que bajaban. Es muy buena noticia que los tengamos, es muy buena noticia para nosotros y creo que para todos, el poder hablar de signos positivos después de tanta sangre, sudor y lágrimas, lo cual no significa que no quede sangre, ni sudor, ni lágrimas, porque repito, son de unos tamaños de positivo no muy grandes, pero en cualquier caso son positivos. Yo creo que esa sería, por lo menos para nosotros, es el primer comentario a hacer hoy, después de unas cuantas sentadas aquí en las que veníamos con la corona negra, Julio y yo, el pañuelo, teníamos un poquito llorados, pero siempre nos queda un poco más para llorar con vosotros, etcétera, etcétera. Y bueno, al no tener que llorar, sino tomarnos el café con un poco de calma, pues es siempre agradable. Yo creo que incluso es destacable, pero eso es parte del tipo de panelistas que tenemos, el hecho de que ventas propia compañía lleve 3 periodos seguidos, pese a venir de donde venimos, en signo positivo. Digo que es cuestión de nuestro panel porque tenemos un panel voluntariamente buscado de compañías, vamos a llamar grandes, en algunos casos incluso muy grandes, pero por lo menos grandes en su sector,
porque lo que nos interesaba es tener capacidad de previsión y entendemos que los grandes, en general en la vida, y el tamaño importa, suelen tener mejor capacidad de previsión que los medianos o los pequeños, que están más al socaire de si el viento es favorable o no lo es. Las grandes parece que marcan más tendencias y en cierta medida también son capaces ellas mismas de marcar esa tendencia, con lo cual hemos preferido siempre tener una muestra quantiquari suficientemente importante de las empresas grandes, aunque nos perdamos la opinión y las matizaciones que nos pudieran hacer las medianas o las pequeñas. Yo creo que estos son los grandes rasgos para empezar a hablar. Quizás lo importante es que ahora con Julio veamos el análisis sectorial y luego vuelvo yo con los factores cualitativos. Gracias, Pedro. Hola, buenos días a todos. Sí, como ha dicho Pedro, la verdad es que pues es una perspectiva, es una foto alentadora, en el sentido de que parece que los directores marketing consideran que han llegado al fondo y que ahora pues es cuestión de ir subiendo, aunque ahora mismo pues no sean pues grandes las esperanzas que hay, pero sí por sectores se ve una diferencia. Es interesante porque siempre de cara al primer semestre del año siguiente hemos detectado que los resultados, las expectativas son más positivas que respecto al segundo, por lo menos en este periodo de tiempo que vamos controlando, que es desde el año final, desde el 2006, lo que significa que, bueno, pues hemos pillado una época mala, dura, y eso hace pues que el primer semestre, nuevos ejercicios, nuevos presupuestos, pues bueno, siempre se ponen más las expectativas, las esperanzas en ese periodo. Dicho esto, tenemos controlados, como sabéis, 5 sectores, o 6, mejor dicho, y hay algunos que son más positivos. Claramente el de tecnología, de equipamiento, es más positivo, tanto en las perspectivas de la evolución del mercado global suyo, como de sus ventas, como de la inversión publicitaria que plantean para este nuevo semestre del año, en este caso el 2008. Hay otros, el de automoción, parece que bien, es positivo, tiene una esperanza positiva, y sobre todo de las rentas de su mercado. Entiendo que los panelistas que participan lo que están pensando es quitar cuota de mercado a otros operadores, a otros importadores, a otras marcas. En el caso del financiero, pues lo que tenemos es que es positivo menos en cuanto a ventas. Piensa que su situación no va a cambiar respecto al semestre actual, pero sí parece que piensa que va a crecer, y también en cuanto a la inversión publicitaria va a aumentar respecto a la de este año, al del semestre último del año 2010. En el caso de la energía, aun siendo positivos, parece que van a reducir la inversión publicitaria, no piensan que van a invertir más que en este último trimestre del año, incluso que va a ser algo menos. En el caso de gran consumo, y luego cuando cuente Pedro o yo mismo pues, algún dato quali, pues se ve ya el reflejo. Parece que el gran consumo se han incorporado más tarde a la crisis que otros sectores, y también son más pesimistas. Piensan que su mercado va a seguir decreciendo respecto a lo que es el último semestre del 2010. A pesar de todo, sí piensan que van a invertir más en publicidad de lo que han hecho hasta ahora. Y en medios de comunicación son positivos, son optimistas, pero no en cuanto a la inversión publicitaria del próximo semestre, que ahí piensan que se van a invertir menos que hasta ahora. Esto es por sectores, luego si queréis hablamos del tema más cual y de otras variables, pero que se explican muy bien con estas tendencias que estamos viendo. Pero, sí, muy bien. Bueno, como decía al empezar, signos positivos, tamaño pequeño, signos positivos, en global. Si ahora pasamos a los elementos cualitativos, se explicaría ese resumen que hemos pasado diciendo que sí positivo, pero atención, porque todavía hay sombras y todavía las cosas no están lo suficientemente definidas como para que nos pongamos a bailar ningún baile regional aquí. Ni falta ni la sardana ni ninguno, porque las cosas todavía no están ahí, aunque hemos venido con colotas de color claro y una oscura. Dicho eso, vamos a ver elementos cualitativos.
como hicimos ya el semestre pasado, este semestre hemos alterado ligeramente el cuestionario, porque lo que tratamos de ver, una vez que pasan 2, 3 periodos, aquellas cuestiones que se repiten en sus resultados, que no hay novedades, que no pasa nada nuevo, las eliminamos, porque para repetirnos aquí en 2 o 3 datos que son siempre los mismos, esas las eliminamos y las sustituimos por otras preguntas que puedan marcar algo más de tendencia. En concreto, la primera que voy a comentar, si viene arrastrada de periodos anteriores, es la duración de la crisis y el optimismo o pesimismo que los panelistas tienen en relación a lo que pensaban 6 meses atrás. Duración de la crisis, yo diría que la crisis en términos de nuestro cuestionario se alarga. ¿Qué quiero decir? Que se alarga. Un 89% de las respuestas, 90% prácticamente, nos dicen que en su criterio la crisis abarcará todo el 2012 o incluso más. De hecho, un 37%, es decir, prácticamente la mitad de ese 90%, nos está diciendo que para ellos la crisis no creen que acabe antes del año 2013. Es decir, 90% que por lo menos 2012 o más, y de ellos un 40%, casi la mitad de ellos, la alargan 2013 o más. Y estos datos, este 89-37, hace 6 meses, era distinto. Solamente un 45% de las respuestas hablaban del 2012 o más. Es decir, que la sensación crisis como estado natural, o lo del estado de alarma, estado natural, estado de alarma, bueno, pues estado natural, estado de crisis, se alarga y se alarga sensiblemente para nuestros panelistas. Versus este dato, que en sí mismo no es precisamente para ponerse muy contentos, ahora mismo ese mayor o menor pesimismo que hace 6 meses, pesimismo relativo si queréis, un 44% de los panelistas dicen ser hoy más pesimistas que más que eran hace 6 meses, y un 48% se declaran igual de pesimistas que se mostraban hace 6 meses. Es decir, prácticamente nadie, un 8% apenas, hoy es más optimista que era hace 6 meses. Dicho eso, dicho eso, hay que decir que estos valores son menos graves que lo eran hace 6 meses. Hace 6 meses ese 44 era un 57 y ese 48 era solo un 44. Adelante. Sí, no, quería comentaros a nivel de algún sector en relación con estos datos que ha comentado Pedro. En cuanto a la limitación del tiempo, decía antes que gran consumo, que es el que piensa que el mercado va a seguir decreciendo en este nuevo periodo, es el que más espera que se alargue la crisis más allá del 2012-2013. En cambio, automoción, incluso finanzas, piensan que se va a limitar hasta el 2012, quizás hasta el 2012. Es verdad, son sectores que han entrado antes en crisis y que esperan. También están viendo la automoción en Europa se está recuperando mucho más rápidamente, y entonces piensan que ese efecto también va a venir aquí. Es verdad que es un bien que se necesita y hay que renovarlo cada X tiempo. Se habrá retrasado, se habrá paralizado, pero que... Entonces, eso es un poco en cuanto al tema. Los medios son los que parece que, finalizando el 2012, en su gran mayoría piensan que se va a acabar. Ya veremos luego lo que suceda, pero esto es un poco la perspectiva. Y en cuanto a ese nivel de optimismo o pesimismo, es verdad que no se ha aumentado el pesimismo, lo único es que yo creo que se ha afianzado en cuanto a que la situación es igual, no es más pesimista, no se ha agudizado, pero sí se ha quedado. Y ahí, de nuevo, gran consumo son los que han aumentado su pesimismo, eso está relacionado con el tiempo de expectativa de duración de la crisis, y en cambio, por ejemplo, pues, los medios son más o menos igual que antes. Hay alguno que es más pesimista, otro menos pesimista, pero en fin, es una situación más pareja a los que habían. Muy bien. Vamos ahora a 2 preguntas que sí son nuevas, que forman parte de ese cambio de cuestionario. La primera es, ¿cuál es, en la visión de los panelistas, el escenario más probable en su mercado para el próximo semestre? Es curioso ahí, con algunas diferencias sectoriales, pero de una manera bastante general, que el gran protagonista sigue siendo las promociones. Un 89% de las respuestas nos dice que el protagonista del próximo semestre va a ser el predominio de las promociones.
Y luego, con unos índices de respuesta que oscilan entre el 41 y el 44%, hablan de 3 factores que en gran consumo son muy conocidos, pero que empiezan a serlo de alguna manera también más sectores. Marcas del distribuidor, más descuentos a la distribución y más marcas low price. Es decir, ese escenario de promociones, marcas baratas, promociones. Marcas baratas que entran o que aparecen o que se relanzan y reacción de promoción por parte de las marcas tradicionales, las que no eran low price, pero que a golpe de promoción empiezan a parecerse bastante a las low price. ¿De acuerdo? La otra pregunta, también nueva, era el criterio de los panelistas, cuáles deberían ser las medidas económicas que mejorasen la situación del usuario final. Es decir, que le diera más disponibilidad económica a ese usuario final, con independencia de que esa mayor disponibilidad la puedan utilizar o no en el mercado en el que estamos preguntando. El 74% de las respuestas hablan de rebaja de tipos impositivos, un 52% hablan de mantener la deducción por compra de vivienda y un 45% créditos con periodo de carencia. Estas parecen ser, a ojos de directores de marketing, 3 medidas de política económica que le darían más disponibilidad a la gente para gran consumo, para energía, para telecomunicación, para lo que fuese. ¿De acuerdo? Evidentemente, en esta, como en la anterior, los porcentajes que os he dado no pueden sumar 100 porque las respuestas podían acumularse. Es decir, la gente podría elegir hasta 3 respuestas dentro de una serie corta de 7, 8 posibles respuestas. Pasamos a otra pregunta que es tradicional y que sigue siendo interesante, que es el de ratio de inversión offline-online. Seguimos viviendo a nivel total muestra con 2 mercados que funcionan de una manera un poquito más moderna, pero a nivel global el ratio sigue siendo, repito, off-on, el 80-20 con perdón de toda la vida. Aquí vamos hablando de ese 80-20 desde que, no sé, Cristóbal Colón llegaba a no sé dónde, etc. 80-20. Hay, sin embargo, 2 sectores, finanzas y equipamiento tecnológico, donde el ratio más frecuente ya es 65-35, lo cual son buenas noticias para, repito, aquellas compañías de off que estén trabajando con gente de finanzas o de equipamiento tecnológico. Y por último... Perdona, si hay en el sector de los medios hay como en torno al 20% que está en el 50%, lo cual es importante, pero es lógico porque es un sector en el cual profesionalidad pues le lleva a los medios como parte de medios offline y online como parte de su propia actividad. Os referís a inversiones, ¿no? Inversiones, 80% inversiones, publicidad online, marketing online, inversiones analógico o no online. Analógico 80 y 20%. Y en cambio en los medios hablan en torno a una 50-50. parte de que llegan al 50% de su inversión sería en medios online. Y la última pregunta, que también es nueva, era preguntar a los panelistas de qué medidas, hablamos de directores de marketing, no de directores financieros, ¿de acuerdo? ¿Qué medidas creen que se deberían adoptar para mejorar el impacto de costes laborales? Es decir, reducir el impacto de costes laborales en total costes, se supone, de los productos que ellos están manejando. La aplicación de jornada flexible, que parece ser para los directores de marketing la panacea, el 67% de las respuestas hablan de ello. Congelación de incrementos salariales un 44%, pero choca el peso que tiene la flexibilidad de jornada. Quizás no choque para los que estamos o hemos estado en servicios, pero quizás aquí estamos hablando de un tipo de anunciante poco de servicios, mucho más de productos. Sin embargo, hablan de la flexibilidad de la jornada y apenas hay menciones, un 15% de menciones para la opción de contrato libre entre las partes. Me parece que se arreglen los males con el liberalismo de Francia para las relaciones laborales. Al menos no lo piensan así los directores de marketing. Y por mi parte estas eran las preguntas más interesantes del área de lo quali que quería comentar con vosotros. A partir de aquí, de lo quanti, de lo quali, de lo que queráis, os hacéis las preguntas que os parezcan oportunas y nada más por nuestro caso, ¿no? Cuando queráis. Sí, el pesimismo fuerte.
Parece que no guarda relación esto con que suba, aunque sea poquito. Bueno, es nueva constitución, nuevo presupuesto, y bueno, ahí se espera que haya un input de mayor actividad, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea pesimista. A lo mejor el pesimismo, claro, es una pregunta muy genérica, que es más o menos pesimista, entonces a lo mejor el pesimismo va porque se extiende la crisis, más allá de lo que antes se extendía. Es decir, no en la intensidad en este momento, sino que esto es algo que no es un régimen transitorio, sino que se está volviendo ya un régimen permanente, por lo menos en este periodo. Yo estoy de acuerdo con Julio. Yo creo que no es que se sea más pesimista, sino que se ha asumido mucho más una realidad, lamentablemente, de crisis, de mercados estables, más 0,4, más 0,7, es de matiz, hay que ser un genio de las matemáticas para decir, el año que viene mi mercado crece un 0,4, joder, macho. Es uno del PIB ese, del 0,1, el 0, ¿vale? Sigue la crisis, y sigue más de lo que pensaba hace 6 meses o un año que iba a durar. Pues eso no es, repito, para bailar una cosa divertida. Lo curioso es que sigue la crisis, y frente a que sigue la crisis, vuestros encuestados prefieren seguir también con el marketing de siempre, si no entiendo bien, ¿no? Con el 20 y el 80% que has dicho tú de toda la vida. Es decir, que en vez de adaptarse al nuevo consumidor que está ahí en la calle, que ha cambiado absolutamente, el país que está cambiando, el entorno, grandes anunciantes en todo el mundo que están cambiando y se están yendo a lo digital, vuestros encuestados, que son lógicamente los socios de vuestro club, siguen con más de lo mismo, a pesar de la crisis. Eso es un poquito la conclusión que uno... No son los socios de nuestro club. Los que habéis son las 70 compañías más grandes de este país. Los que habéis encuestados, no son socios de la asociación de marketing. Las 70 grandes compañías de este país. 70 y tal. Pero son directivos de marketing, ¿no? Sí. Y no son de la asociación. Algunos sí, otros no, pero... Bueno, pues entonces, vale, pues entonces quiero decir eso, que llama la atención ese dato, ¿no? Que sigue la crisis, que siguen pesimistas, pero que no quieren cambiar, ¿no? Es un poco la conclusión que podemos sacar aquí, porque quieren seguir haciendo más de lo mismo, ¿no? No sé. No, pregunto. Porque tienen datos, es decir, están viendo que en este país, a pesar de que nos estamos volviendo digitales, de todas formas, cuando tienen una promoción en televisión suben las ventas, y cuando dejan de tener la promoción en la televisión bajan las ventas, ¿no? Entonces eso, cuando tienes un director de marketing que está a pie del cañón, pues ese dato lo tiene. Entonces evitar, es decir, sacar inversión de medios tradicionales, por ejemplo, como la televisión, a medios digitales. Lo están haciendo muchos anunciantes, sí, grandes anunciantes en el mundo. No creo que estén cambiando exactamente un dinero de un sitio a otro. Quizá lo que están haciendo es considerar otros medios que antes no consideraban, y entonces es un mix. No, Adidas, grandes anunciantes en el mix, pero eso no quiere decir están que quitando. por lo menos en España no, y en países, sí te digo, otros países del mundo donde hay menos crisis. Sí hay menos crisis, pero también tienen una población que va a 2 velocidades. Estoy hablando de China, estoy hablando de India y No, yo hablo de Estados Unidos. Y el mismo Brasil. China. Es decir, en esos países la televisión sigue siendo la reina y se sabe. Entonces, yo hablo del entorno europeo. Digital, lo veo difícil. Yo es que hablo del entorno europeo y de Estados Unidos. No hablo de China ni de la India. Ahí no, hay tan lejos no me he ido. Siguen invirtiendo. Sigue siendo la televisión un medio muy fuerte. Yo quería saber... Están sacando inversiones, pero bueno. De todas maneras, esto habría que verlo si es en unidades monetarias o en número de campañas. Porque en unidades monetarias el coste que supone el offline es mucho mayor que el online. Entonces, puede ser que el número de acciones sea superior y de campañas que se hacen a través del online sea superior al offline o se iguale, que esto es un poco el comentario que también ha trasladado Julio, en cambio a nivel económico siga teniendo mayor peso el offline frente al online. En España, en nuestros directivos de marketing. En los de aquí, no los de fuera. Los de la crisis. De todas formas, hay que mirarlo por sectores. Se piensa que aquí hay un gran consumo, ¿vale? Que marca mucho tendencia, 80s, 20s, 80s. También en Estados Unidos el gran consumo sigue estando en on mucho más que en off. No, ¿en on o en off dices? En on. En off. Online. Bueno, yo discrepo de eso porque una campaña online cuesta lo que un spot barato, la producción de un spot barato, offline. Con lo cual no creo que haya mayor inversión, sea en unidades monetarias o sea en campañas, ¿no?
Pero yo quería saber, porque no sé, que llego tarde y no sé si lo habéis dicho, si habéis hablado de qué porcentaje esperan recortar la inversión y si alguno espera recortar también en los próximos 6 meses o como le habéis preguntado, a miembros de su equipo. No, esta vez no lo hemos preguntado porque se había estabilizado el dato desde hace 3 periodos y la gente decía que no tenía equipo. El equipo sí, ¿y la inversión? Equipo. La inversión, los que dan un dato negativo son sectores de energía y los medios de comunicación. Los demás, sus datos más o menos, no muy acusados, pero sí eran positivos. Semestre contra semestres es el más 0,7 para el conjunto de los sectores que hemos dicho al principio. Y luego, si pasamos, ¿te importa poner un momento el gráfico por sector? Ahí tienes que, a excepción de energía y medios de comunicación, los demás prevén un primer semestre de más inversión que el último, y en concreto tecnología, telecomunicación, sensiblemente basada. Han hablado de mantener equipos, es decir, solo Hablaban, no han vuelto a preguntar. No han vuelto a preguntar. O sea, que tampoco saben, no tienen datos de nueva contratación. No. A mí me llama la atención el hecho de esto de que no haya recortes porque no nos paran de llegar voladuras de cabezas de compañías. Digo que no le hemos preguntado, Jesús. No lo saben. Se nos había estabilizado el dato, con un ratio de equilibrio. A lo mejor no vuelan cabezas, antes eran soldados, ¿no? Sí, ya hacia arriba, ¿no? Sí. La pirámide. ¿Y tienen segmentado el dato del online? Es decir, ¿qué tipo de acciones online realizan? Es presupuesto on, presupuesto off. Ya hemos matizado un poco más los intervalos de medición, ¿no? Un poco para ver si eran del 20 y tal. Muy bien. Queda más café, si quieres un segundo café, y en 6 meses nos vemos aquí. Tenemos ahí para daros